Presidenta. En primer lugar, quisiera manifestar la solidaridad de los legisladores nacionales por Mendoza de la Unión Cívica Radical con el diputado del Caño. Me parece que hay que hacerlo público y es el primer tema que quería manifestar antes de entrar en tema. Usted sabe, señora Presidenta, y todos los argentinos lo saben, la permanente voluntad que la Unión Cívica Radical tiene como partido nacional, como partido popular y con vocación de poder, en acordar política de Estado en materia de deuda pública. Hasta ahora siempre lo hemos hecho y siempre intentamos acompañar todas las posiciones del Gobierno, a pesar de los errores que veíamos, que nos callamos siempre de manera prudente, y de la unilateralidad del Gobierno en trabajar estos 11 años solos. El comportamiento de los fondos buitres todos los conocemos, como se dice siempre, se han escrito libros, el problema sistémico que traen a la economía mundial, su comportamiento, su afán especulativo. Tan mal se comportan que fueron bautizados como fondos buitres por un ex primer ministro británico. Hasta los británicos los consideraban malos, digamos, en términos prácticos y en términos políticos. Eso está fuera de discusión. Ahora, el comportamiento de los fondos buitres era conocido en el 2001 cuando la Argentina entró en default. Siempre estuvieron ahí, siempre especularon. Antes del 2001 habían obtenido fallos de la justicia norteamericana a favor de ellos y en contra de reestructuraciones de empresas y de estados, con lo cual era tarea de todos los que hacían reestructuraciones conocerlos. Más allá de los discursos, de los agravios, de preguntas por qué, me parece que el tema central es ver qué plantea el actual proyecto, qué cosas buenas y qué cosas malas tiene el actual proyecto. Si el actual proyecto colabora para que el 92% que aceptó el canje del 2005 y del 2010 pueden cobrar, todos. Si nos fortalecen la posición judicial que tenemos los tribunales de Estados Unidos, o lo complica, y si podemos de alguna forma limitar el poder que los fondos buitres tienen sobre la Argentina hoy día a partir de los fallos de la justicia norteamericana, del juez Griesa, pero que también fue convalidada por la Cámara de Apelaciones y al no ser tomado el caso por la Corte Suprema de Estados Unidos, ha quedado firme. ¿Cómo hacemos? ¿Qué instrumento podemos usar para que los fondos buitres no se salgan con la suya? Y a partir de ahí se va a discutir mucho seguramente hoy, una lástima que no lo hicimos con más tiempo, sobre si conviene o no el interés público, si conviene o no conviene que se apruebe por ley, si es necesaria la ley o no. Yo quiero marcar otro punto que me preocupa fuertemente y que lo pregunté ayer a los dos ministros y que hasta reconocieron que tenían un problema. En dicho y en frase de uno de ellos, en este punto donde estamos más finitos. Literalmente dijo eso, que es la facultad para contratar como agente fiduciario al Banco Nación, a Nación Fideicomiso. ¿Por qué es un problema en nuestro criterio y es la base del rechazo? Porque creemos que es contraproducente para los intereses de Argentina. Creemos que el gobierno se equivoca. Las cláusulas en las cuales se puede cambiar de agente fiduciario... Diputado, disculpe. Reitero el pedido de que hagan silencio, tanto al palco de asesores como a las personas que nos están visitando y a los señores diputados. Gracias, continúe. Están previstos en la sección 5.8, 5.9, 5.10, etcétera, del contrato con el agente fiduciario. Y ahí dice expresamente que que el agente fiduciario tiene que tener una sucursal, tiene que estar instalado en Manhattan o en Columbia. El Banco Nación Fideicomiso no lo está, y tiene que tener un capital mínimo de 50 millones de dólares. Al 31 de diciembre del 2013 tenía 84 millones de pesos, algo así como 14 millones de dólares. ¿Y qué problema hay, si bien parece formal, que no cumplamos con estas cláusulas? El problema es que el contrato de fideicomiso forma parte del contrato con los bonistas. E incumplir el contrato de fideicomiso, incumplimos el contrato con los bonistas, con el 92% que creyó en la Argentina.
Al incumplir el contrato con los bonistas, que creyó en nosotros, y como también el ministro dijo ayer, dentro del 92% también están los fondos buitres, porque están de los dos lados del mostrador, y uso sus palabras, nos van a hacer juicio. ¿Por qué cláusula? Por la cláusula 4.1 ítem 2, que dice que es causal de default de la Argentina incumplir el contrato de fideicomiso. Y esta ley prevé incumplir el contrato de fideicomiso. No podemos ir a ese lugar. Es malo para Argentina ir a ese lugar. Y esto, vuelvo a decir, más allá de la opinión nuestra, fue reconocido ayer por los funcionarios. Y ese es el problema de fondo. Hay otros, pero para mí ese es un tema central. Hasta este momento la Argentina había hecho bien, y lo estábamos consiguiendo, que el mundo entendiera, y sobre todo los bonistas que aceptaron el canje entendieran, que la Argentina tenía voluntad de pago, que había pagado. Y cuando pagaba, todas las críticas, como bien se dijo acá, iban contra el Banco de Nueva York, contra el Boni y contra el juez Griesa, no contra Argentina. Ahora lo estamos liberando, le estamos haciendo un favor grande al Boni y al juez Griesa. Lo liberamos y nos traemos el problema y los juicios contra nosotros. Por ese motivo, y ante la pregunta puntual, porque estamos convencidos que esto es malo, que este proyecto concreto dificulta la tarea de Argentina, es que estamos en contra. ¿Cuál era el camino? ¿Qué creíamos que era el camino? Lo voy a decir sobre el final. El camino es usar los instrumentos que el contrato tiene. El contrato que Argentina firmó en el 2005 y en el 2010 con los bonistas tiene instrumentos para ser cambiado. En este caso puntual se puede cambiar con una mayoría especial las condiciones que tiene que tener el agente fiduciario. Y la Argentina no ha hecho nada por cambiarlo. Ayer lo reconoció el ministro. Dijo que están esperando que los bonistas hagan algo. El ministro no es activo en el trabajo de cambiar las condiciones del contrato, que es la que nos permitiría salir de esta trampa. Entonces, hay un instrumento para hacerlo, el gobierno elige otro, que en nuestra humilde opinión es complicado. Se dijo muchas veces, y hoy también, los problemas que tenemos, que somos, alguien dijo alguna vez que si no acompañamos somos la escribanía de Griesa. Y nunca se habló de los errores de Argentina. En mi caso particular, y en todo el bloque, hemos sido muy prudentes en no marcar nunca equivocaciones de Argentina. Pero la prudencia no puede confundirse con debilidad. Y voy a marcar algunos errores que tienen que ver con este fallo de Griesa. También en el 2005 se podría haber cambiado las condiciones del contrato. Las condiciones del contrato de los bonos en default. Aquellos bonos que se quedaban, los que no aceptaban el canje. Los fondos buitres, los holdouts, como se dice normalmente. ¿Qué condiciones? ¿Cómo se llama esto? Condiciones de salida. No exigía ninguna tarea extra. Al momento de canjear, cada bonista cambiaba las condiciones del bono viejo, del bono del 2001, del bono del 2000, no del actual. ¿Y qué podía cambiar, por ejemplo? Podía limitar los embargos sobre pagos futuros. Esta limitación de embargos sobre pagos futuros no era algo novedoso en el 2005, era algo conocido e instrumentado muchas veces en la jurisdicción de Nueva York. Lo podían usar, no lo usaron. ¿Este error fue determinante? Yo creo que no, pero fue un error. Y nada se habló. Otro error fue proseguir con la ley Cerrojo después del 2010. Ya se había obtenido el resultado. Continuar en el 2012. ¿Qué se podía hacer? Lo que también se conocía en la instrumentación de los bonos en Nueva York. Una ley Cerrojo semiabierta o semicerrada. Nosotros como país nos obligábamos a no abrir más el canje, por ejemplo, a no darle mejores condiciones a los que están afuera, pero si algún bonista que no había entrado en el 2002 quería entrar en las mismas condiciones del canje del 2005 y del 2010, puede hacerlo en las mismas, y la Argentina se obliga a aceptarle obligatoriamente a que entre. Con esa escritura de semiabierto no hubiéramos tenido los problemas judiciales que decían que no queríamos pagarle a los que estaban fuera del canje, porque ellos podían entrar cuando quisieran, y sin embargo no han entrado hasta ahora. Y en el último año que el gobierno tiene la ley abierta, ayer el ministro reconoció que tampoco ha hecho nada. Se levantó la ley Cerrojo y en un año no han hecho nada por conseguir bonistas.
incompetencia, la baja gestión, la mala gestión, también colabora con los fallos en contra de la Argentina. Estas cosas, y permítame, señora presidenta, son cosas que se conocían en el 2005, se conocían en el 2004. Y voy a usar un ejemplo. Esas cosas se usaron, estas dos y otras, que ya voy a comentarlas, se usaron en el canje de deuda de la provincia de Mendoza en el 2004, que terminó a principios del 2004, más de un año antes que la Argentina lo hiciera. ¿Qué hizo el ingeniero Cobos como gobernador de la provincia? Primero, hizo una política de Estado. Los bloques de los otros partidos políticos participaron de todas las reuniones. Participaban de las reuniones con abogados, de la contratación del banco que iba a actuar, de qué condiciones iban a ofrecer, todo. Estaban presentes todos. Había 3 bloques. El Frente para la Victoria, peronismo de aquella época, se iba por el diputado de entonces Ahumada. Iba por el diputado Ahumada. Le pueden preguntar y no me gusta la maleducación. Siempre terminamos igual. Es bueno aprender a escuchar y es bueno ser educado. Iban todos y participaban. Y estaban. La comisión fue creada por ley. Participaron siempre. Segundo punto. Se restringió y se dejó el bono viejo, el Aconcagua, el que tomamos la provincia de Mendoza en los 90, cuando ustedes gobernaban Mendoza en el 97, cuando la provincia se endeudaba afuera, lo dejamos de mala calidad. ¿Qué hicimos para que quedara de mala calidad? Prohibimos los embargos. Mendoza pagó el 4 de septiembre, hace unos días, y no pudieron embargarla. Porque está prohibido, no se puede hacer embargo con fecha posterior al 31 de mayo del 2004, por ningún concepto de pago de deuda, ninguno. ¿Qué más se hizo? El canje se cerró, pero la provincia se obligó a aceptar a todo el mundo que estuviera afuera, en las mismas condiciones. Eso está en la política de Estado, a los que no les gusta que así sea, que todavía hoy, en el 2014, Pérez, el actual gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, lo mantiene en el presupuesto provincial. Todavía hay un artículo en el presupuesto de Mendoza que faculta al menos del 2% de los bonistas que no aparecieron nunca a ingresar al canje, y Mendoza se obliga a pagarle lo mismo que los anteriores. Ningún privilegio. Está ahí. Esos instrumentos que usó el ingeniero Cobos los conocían, y se conocían tanto que se hablaban con el gobierno nacional. Es más, en los juicios que tuvo Mendoza, 2 en Nueva York, y los ganó los 2 en primera instancia y en la Cámara, el gobierno nacional le solicitó al gobernador Cobos, al entonces gobernador Cobos, que los abogados que nos defendieran en el juicio fueran los mismos abogados del gobierno nacional, para que aprendieran, para que vieran cómo iba a ser el trámite judicial posterior, de más de un año después, cuando Argentina reestructuró. Había comunicación, eso se perdió. El otro punto que hay que considerar, y se habló mucho sobre el éxito del canje. Es cierto, tuvimos una quita muy grande, más grande que la de Mendoza. Mendoza estiró los plazos 11 años solamente, si se quieren, y bajó la tasa a la mitad, un poquito menos, un poquito más, del 10% al 5,5%. Pero hay efectos sobre la economía de Argentina que no tienen que ver con que el gobierno tome deuda. Y voy a decir 2 ejemplos nada más. YPF, el plan estratégico de YPF, presentado por Galucho en agosto del 2012, preveía contraer deuda afuera para inversiones, atraer inversores. Preveía para este momento un nivel de producción de petróleo y de gas que hoy es mucho más bajo, porque la empresa YPF no ha podido cumplir con su plan de tomar deuda afuera. Plan dicho por ellos, no por nosotros. Y hoy estamos produciendo el 8% menos de petróleo de lo que planteó Galucho en el 2012 y el 14% menos de gas de lo que planteó Galucho en el 2012. Eso cuesta plata, eso cuesta empleo privado, eso cuesta impuestos para el gobierno y cuesta dólares de la balanza comercial. Ese es un costo de no haber terminado esto, de no haber terminado la deuda. Y eso tienen que contarlo, hay que ponerlo dentro del pasivo de no haber terminado la deuda, porque lo planteó el propio gobierno. El otro ejemplo que quiero dar tiene que ver con la metalmecánica argentina. La Argentina licita obras hidroeléctricas. Como no tiene financiamiento,
pone como condición obligatoria que las empresas vengan con financiamiento. El sector metal mecánico de Argentina, que compite en el mundo, pierde en Argentina porque no tiene financiamiento y está suspendiendo y echando empleados. Pero eso sí, le damos las obras a los que tienen financiamiento, a los chinos, los rusos y demás. El empleo local queda fuera. El financiamiento no es solamente para el Estado. Hay que terminar el tema de deuda también para el sector privado, porque es menos empleo. Y eso también son costos que hay que asumir. Por último, ¿qué creemos que había que hacer? Lo mismo que había que hacer en el 2005, en el 2010 y que hay que hacer ahora. Hay que trabajar con el contrato, con las condiciones de los bonistas. No podemos ser nosotros los que violemos las condiciones del contrato. La Argentina lo había hecho bien. Tenemos que convocar a la asamblea de bonistas y militar la asamblea de bonistas. Disculpándome el término, señora presidenta, es como una asamblea política de barrio. Hay que ir a buscar los votos, hay que trabajar los votos. Si el ministro reconoce que en un año no ha hecho nada, ¿qué podemos decir nosotros? Hay que ir a militar los votos y hay que conseguir los votos y se pueden cambiar todas las condiciones que figuran en el contrato. Las no reservadas y las reservadas. ¿Se podrían cambiar? Difícil, pero se pueden cambiar, hay que trabajarlo. Y como no sabemos a qué condición se va a llegar, no podemos decir nosotros de antemano si se va a conseguir el 60 y pico % para una cláusula, el 80% para el otro. Lo que decimos es, hagan una política de Estado, convoquen a toda la oposición y trabajemos juntos. Y lleguemos hasta donde se pueda llegar. Lo que se pueda cambiar se cambia y lo que no se pueda cambiar no se cambia. Y a su vez, este problema, esta restricción económica que estamos teniendo, nos está profundizando el cepo. Nos produce problemas o temores de corridas bancarias, como el ministro dijo ayer. Perdón, de tipo de cambio, como el ministro dijo ayer. Es cierto que ojalá no sucedan. Ya suficiente tenemos con la inflación que el gobierno supo conseguir, con la inflación que ha hecho que desde el 1 de enero del 2008 en la Argentina se devaluara la moneda del 170%. 170. ¿Cuánto devaluó Uruguay? 11 en el mismo periodo. 170 contra 11. ¿Cuánto Brasil? El 26. ¿Cuánto Chile? Poquito más del 15. 170 contra 11, 15, 20. ¿Ganamos competitividad? ¿Las exportaciones de Argentina están haciendo boom? No, estamos peor. ¿Por qué? Por la inflación. Entonces, si a este problema que ya tenemos, el ministro tiene miedo de que tenga corridas contra el peso, hay que terminar este tema. Y para terminarlo hay que gestionarlo. Y por eso también, como estamos produciendo otra serie de restricciones, por ejemplo, nuestros socios comerciales, muchos, Brasil, por ejemplo, porque en la Argentina se limitan las importaciones porque no hay dólares, se producen cepo las importaciones, tienen límite, tienen que pedir declaración jurada, la aprueba un funcionario, no las autoriza el Banco Central, etcétera. Podemos pedirle a los brasileros y a las empresas brasileras que colaboren, no comprándole a los fondos buitres, que nos colaboren con la asamblea de bonistas, participando del mercado secundario de los bonos corrientes, de los que aceptaron el canje, que colabore con nosotros, Brasil y el resto de los socios, que colabore con nosotros en conseguir la mayoría que nos permita cambiar el contrato y nos permite no entrar en esta trampa. ¿Pero lo estamos haciendo? No, no lo estamos haciendo. Si el gobierno vuelve a tener proyectos que mejoren la posición relativa de Argentina con respecto a lo que tiene hoy día, si el gobierno es más transparente, y alguna vez discutimos qué se hizo con el Club de París, si el gobierno no agravia y es tolerante, nosotros los radicales, como fuimos siempre y queremos seguir siendo, vamos a acompañar toda la política de Estado que tenga que ver con la deuda pública. Muchas gracias, señora presidenta.